En este espacio y hemos platicado con los padres de familia de este Kinder Benito Juárez en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Pero no nos gusta quedarnos nada más con ya lo reportamos y a la espera de que la autoridad en algún momento reaccione y lo atienda. Es más, nosotros buscamos directamente a la Secretaría de Educación para conocer la información al respecto, de qué manera se iba a responder. No pudieron atendernos, habían enviado de manera previa un comunicado en donde decían pues que sí se había estado invirtiendo en infraestructura educativa, que había muchos planteles que habían recibido el apoyo, que a ese en particular les habían enviado unas banquitas, unas sillas que evidentemente sí vimos en las imágenes del kinder, pero que eso no soluciona el problema de fondo, que es la falta de una infraestructura digna en ese plantel educativo, particularmente en el salón de tercero de kinder, que es el que está en este jacalito, con palos, con cortinas, con techo de lámina. Le pusimos este caso sobre la mesa al licenciado José Mario de la Garza, con quien en varias ocasiones pues, se han abordado y ha trabajado junto con su equipo temas relacionados con infraestructura educativa. Y hoy tenemos la actualización. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Erika, ¿qué tal? Buenos días a ti, a Jonathan. Buen día. Efectivamente, lo comentamos la semana pasada, estuvimos hablando del tema trascendental que tiene que ver con los derechos humanos para niños y niñas en materia de educación, Erika. La escuela digna, en buenas condiciones, con infraestructura suficiente para poder brindarles educación a niños y niñas en México, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, Erika, hicimos el contacto con los padres y las madres de familia. Al principio nos dijeron, bueno, queremos esperar a ver si hay alguna respuesta por parte de la autoridad. Eso fue el miércoles pasado. Pasaron algunos días y pues no tuvieron ninguna respuesta, a pesar de la denuncia que se ha hecho aquí con tus micrófonos y de las voces de los propios padres de familia. Y entonces les explicamos que nosotros les proponíamos la presentación de una demanda de amparo en representación de estos niños y niñas por parte de Sí. que está allá en Ciudad Valles. Uy, tenemos problemas en la comunicación con el licenciado José Mario de la Garza. Licenciado, ha empezado a cortarse la comunicación, vamos a tratar de recuperarla, dando un poco de contexto. En varias ocasiones con el licenciado José María de la Garza hemos tocado este tema porque, a ver, no tiene que ver solo con los problemas, digamos, evidentes para los niños que toman clase en este tipo de planteles, que es, a ver, enfrentarse al calor, enfrentarse al frío, a la lluvia, a las condiciones climatológicas, el estar ahí en condiciones pues muy precarias, sino que tiene que ver también con la capacidad de atender a las instrucciones y la capacidad de poder aprender en espacios como esto. Lo platicábamos con Mexicanos Primero, ¿no? Que nos decían efectivamente es una constante en el país y no solo eso, sino que hemos logrado documentar cómo niños que están en estas aulas tienen problemas de aprendizaje. Pues sí, ¿cómo te concentras si estás pensando que te estás muriendo de calor, que se está metiendo el agua en tus útiles escolares, que estás muriendo de frío? ¿Cómo te concentras? Pero además, ¿qué seriedad le da una familia, un niño a su educación cuando la autoridad, cuando el Estado mexicano no le da la suficiente importancia como para construirle un salón? Estamos de regreso contigo, licenciado. Sí, te explicaba, Erika, Jonathan, que establecimos comunicación con los papás. Finalmente ellos han aceptado que podamos avanzar con la presentación de la demanda de amparo. Tenemos una reunión ya programada con ellos este viernes, Erika, allá en Ciudad Valles. Va el equipo de perteneces para explicarles cómo se inicia este procedimiento. Llevamos también ya la demanda de amparo lista, Erika. La idea es explicarles a los papás que podamos obtener las firmas. Y también la idea sería el mismo viernes, Erika, presentarla ante el juzgado de distrito allá en Ciudad Valles. Y más o menos te diría yo que nos tomaríamos unos 3 días hábiles a partir de esto. Yo calcularía que para miércoles o jueves de la semana que entra, Erika, tuviéramos ya una resolución de los juzgados ordenando que se lleven a cabo estas acciones inmediatas de corrección en la escuela. Y pues tendríamos una orden judicial que da ese mandato, ¿no? Y a partir de ahí, pues te pediría que nos ayudaras con el seguimiento. Claro. Digamos que ese es el primer paso, Erika, y hay que estar monitoreando pues que esta orden se cumpla y que la autoridad acuda y pues que realmente le podamos dar seguimiento al procedimiento, ¿no? Yo estoy muy contento que los papás aceptaron. No es tan fácil porque hay como esta idea en México de no demandar y de no confrontarte, pero este es un tema de una trascendencia pues, realmente importante, Erika, porque se trata, como tú bien lo has dicho, de niños y niñas que están afectados en su derecho a la educación
y que me parece que no podemos dejarlo pasar. Como bien dices tú, se hace la denuncia, se ve que no hay una actuación contundente de parte de la autoridad, se minimiza el problema. Decíamos la vez pasada que uno de los argumentos era que eran pocos niños, ¿no? Pues basta que haya Sí. un niño o una niña para que esto tenga que respetarse. Y pues vamos avanzando bien, Erika, a partir de la denuncia y a partir del seguimiento del caso, ¿no? Y yo creo que también habría que buscar, Erika, Jonathan, pues también otras escuelas que estuvieran en esta misma situación para poder hacer lo mismo que vamos a hacer Claro. con este plantel educativo el viernes, Erika. Ahora, puedo entender que hay pues ciertas normas dentro de los parámetros de construcción de escuelas y de aulas. Sin embargo, yo te preguntaría, en materia de derechos humanos, ¿qué pesa más? ¿El derecho al acceso a la educación en condiciones dignas para los niños o el protocolo o el procedimiento que marque en una instancia de construcción de escuelas en San Luis Potosí? No, por supuesto que el derecho humano está por encima de cualquier protocolo, cualquier norma y cualquier reglamento que quieran imponerse. Pues eso es una forma muy fácil, Erika, de darle una salida burocrática a un asunto de esta trascendencia, ¿no? Escudarte en un protocolo, en algún reglamento, pues es muy fácil para no hacer nada y para continuar con esta violación que está normalizada de los niños y las niñas, porque vas a las escuelas, Eric, y te dicen, pues han estado así abandonadas por mucho tiempo, ¿verdad? Sí, claro. No es tampoco que sea una cuestión de hoy, sino que el abandono lleva así, los papás, como platicábamos, llevan mucho tiempo presentando escritos y acercándose a la autoridad y nadie los atiende, ¿no? Nuestra experiencia, Eric, en otras escuelas ha sido esta, te dicen lo mismo, ¿va? No hay dinero, el protocolo, el reglamento, en fin, te inventan cualquier cantidad de excusas, ¿va? Nuestra experiencia ha sido esta, Erika. Presentas la demanda de amparo, se genera una orden judicial. Hay que recordar al auditorio que es una orden judicial de un juez federal, que si no se cumple, pues viene una serie de consecuencias que pueden ser hasta de carácter penal. Y entonces, Erika, se las notificas y aparecen los recursos y aparecen, Uy. la gente acude a la escuela y les ponen el techo, les ponen el aire acondicionado y les ponen las pupitres, así, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención que dices, oye, pues no que no había recursos, no que el protocolo, pues ahí está, ¿verdad? Cuando tienen una orden judicial encima que si no la cumplen, pueden ser destituidos, pues ahí sí empiezan a actuar, Erika. Digo, desafortunadamente es así, ¿verdad? Porque pues esto no debería de ser así. Pues una escuela en malas condiciones debería ser la prioridad número uno, debería de inmediatamente corregirse el problema y deberían de ponerse los recursos ahí, ¿verdad? O sea, no deberíamos estar hablando de esto tú y yo, hablando de un amparo, ¿verdad? Pero bueno, Sí, en un claro. México tan injusto y tan desigual, pues no te queda otra como papá nada más que ir a un juicio para corregir la escuela de tu hijo. Y Esa es la tan realidad tan inerte dura, ¿verdad? en lo burocrático que es tan inerte, ¿no? Sí, sí, Jonathan, sí, y además lo burocrático se vuelve la excusa perfecta, como yo te digo, ¿no? Para no hacer nada y para excusarte, ¿no? Pero tú también ves que luego se hacen espectáculos o eventos de una frivolidad realmente eh, impresionante y ahí sí hay recursos, Jonathan. Ujú. Ahí sí no se ve que haya ningún protocolo, ningún reglamento que impida que estas cosas se hagan, ¿no? Estamos por iniciar una feria en San Luis Potosí, digo, qué bueno que se haga y que se pueda tener un espacio para la diversión, pero pues para eso sí hay recursos y para que las escuelas estén abandonadas y para que los niños no tengan un espacio digno, para eso no hay. Pues digo, es pregunta, ¿no? Yo creo que también nuestras prioridades dónde están, ¿no? Sí, claro. Y estos niños a los que se les causa esta afectación, también quiero decirles que es una afectación irreparable, ¿no? O sea, un niño que está en una escuela en estas condiciones, como dice Erika, que no puede concentrarse, que no está en un lugar que le permita tener conocimientos, Erika, pues es un daño irreparable. Ya no lo puedes reparar después, ya no hay, digamos, un mecanismo que permita esta reparación, ¿no? Entonces, pues sí es un tema delicado, vamos a darle mucho seguimiento y qué bueno que los papás se animaron, Erika, porque pues también digo, es complejo esta Claro. realidad mexicana de decirte, oye, Erika, pues presenta demandas para que tus hijos estén en buenas condiciones, ¿no? Pues no deja de ser una situación complicada para los papás, que son, finalmente quiero aclarar aquí, los que tienen que presentar la demanda, porque son los representantes legales de los De los menores y pues niños. legalmente ellos tienen que firmarla y presentarla, ¿va? Porque es la legitimidad que te pide este tipo de juicios y es un mecanismo que así funciona. Licenciado, pues vamos a seguir pendientes de esta situación, de este caso, y te pido por favor que nos puedas estar informando y actualizando cómo van las cosas. Tenemos que hacer una pausa, pero quiero regresar contigo para que platiquemos también de qué está pasando en materia de seguridad en este país, en donde 6 alcaldes, 6 presidentes municipales han sido asesinados en el último año, pero también en un San Luis Potosí que recientemente anunciaba otra vez operativos para blindar las fronteras del estado y evitar que nos llegue la delincuencia de las entidades vecinas. Si me lo permites, voy a la pausa y regreso contigo.
Perfecto, muy bien, Erika, así lo hacemos. El escenario de la inseguridad y la violencia es la que sigue presente en el país y tan solo en los últimos momentos, semanas, se ha dado a conocer que 5 alcaldes han sido asesinados en todo el país. Por ello, ese era uno de los planteamientos que dejaba Erika Salgado al licenciado José Mario de la Garza, esta inseguridad que está presente en el país, licenciado. Efectivamente, Jonathan, que tiene que ver con violencia política, por lo que señalas en estas últimas semanas, cómo se ha agravado, y pues evidentemente la presencia del crimen organizado, tomando el control de territorios y tomando el control de zonas y mandando también esta señal de qué alcaldes están alineados con los grupos criminales y los que no, Jonathan, pues definitivamente estamos viendo que se toman estas acciones de extrema violencia para privarlos de la vida. Y pues te vuelve a referir de cómo el tema de el combate al crimen organizado en México sigue siendo un asunto pendiente y un asunto que por más discursos y por más propaganda que el partido oficial nos dice, pues ahí está, ¿no? Incrustada y ahí está operando y ahí sigue también con la amenaza que hemos tenido de parte de Estados Unidos, de si no se controlan estos grupos criminales, pues ya lo hemos visto, ¿no? Inclusive en algunas semanas, ¿te acuerdas, Jonathan, que llegó a decirse hasta la intervención militar de Estados Unidos en México y se empezó ahí a discutir un tema con el presidente Trump que pretendía que eso pasara, ¿no? Pero sigue siendo el tema de la agenda pendiente que no acaba de estructurarse una estrategia, Jonathan, que tenga resultados concretos, ¿no? Qué lamentable que tengamos que ver, que pasan las semanas y se asesinan alcaldes en estas zonas que ya sabemos que hay un control importantísimo del narco y hay un control importantísimo de los grupos criminales para buscar el tráfico de personas, de armas y de drogas, ¿no? Sigue siendo un tema, me parece que no se resuelve, ¿no? Son los alcaldes, son las presidencias municipales el eslabón más vulnerable del gobierno. Sí. Sí, ¿no? Y son las presidencias municipales que tienen un contacto directo con el territorio, con la población, digamos, con el manejo del contacto muy local, Jonathan. Y pues sí, vemos alcaldías que no tienen policías, que no tienen una infraestructura para poder tener un sistema que les permita pues, defenderse mínimamente, bueno, no están capacitados. ¿Cuántos municipios, Jonathan, hemos comentado aquí, no tienen policías disponibles para poder pues, ni siquiera proteger a los alcaldes, ¿no? Ya no sé si a la población, pues ya para qué te digo a la población, ¿verdad? Si al de estos días mataron a la alcaldesa y a su marido, no sé si viste, Sí, enfrente de su casa, ahí en Michoacán, ¿no? De Michoacán, O sea, fue una cosa, pues Tepalcatepec. sí, con esa facilidad, ¿no? Te privan de la vida. Así, con esa facilidad se ejecuta un alcalde, pues imagínate la vulnerabilidad de la población, ¿no? Que está totalmente expuesta a este tipo de crímenes. Y que sabes también otra cosa que hay que señalar, Jonathan, que es bien importante, que por más carpetas de investigación que se abren, por más intervención que tienen las fiscalías, pues te das cuenta que no hay ninguna consecuencia, no se detiene a nadie, no se hace ninguna investigación, no se logra nada tampoco, ¿no? O sea, matan a los alcaldes, la impunidad está al 95% y pues no pasa nada. Puedes matar aquí a un alcalde y no va a pasar absolutamente nada. Fíjese, de las cifras que ofrece, por ejemplo, Integralia Consultores, solo en este año ya llevan 50 políticos asesinados y de ellos el 82% ocupaban o aspiraban a ocupar un cargo en los gobiernos municipales. Es decir, la violencia generalizada se está concentrando en los municipios. Sí, y preguntaríamos cuáles son los presupuestos, la infraestructura, Jonathan. Yo el otro día hice un comentario en mis redes sociales de lo que costó la elección del Poder Judicial. Más de casi se juntó como 10,000 millones de pesos, Jonathan, si lo juntas con las elecciones locales. Y tú dices, oye, bueno, nos gastamos 10,000 millones de pesos en un espectáculo que va a servir de nada. ¿Y dónde están esas inversiones que se requieren, Jonathan, en fiscalías locales, en policías municipales, en infraestructura, en capacitación? Pues mira, mientras no le inyectes dinero ahí,
puedes hacer los discursos que quieras, pero vamos a seguir viendo cómo se matan a los alcaldes y cómo se mata a la población y no pasa nada. O sea, es que esto es así, ¿verdad? No hay una sola inversión dirigida a que las estructuras locales puedan avanzar. Las policías municipales están abandonadas, no tienen recursos, no hay nadie que quiera invertirle, no tiene ningún beneficio político para los gobernadores invertir dinero ahí, no reditúa desde el punto de vista político. Y mientras no se tome con seriedad el tema y se analice también transversalmente, Jonathan, no es nada más un tema de matar alcaldes, es la infraestructura de las policías, las fiscalías, los sistemas ante los jueces, la tecnología, la capacitación, en fin, hay toda una agenda ahí que se tiene que atender, ¿no? Pero pues no me parece que esté ni siquiera en el discurso de la presidenta, ¿no? Han insistido, estamos discutiendo que si se pone en toga o no se pone en toga. Imagínate la idiotez de la discusión en México cuando están matando a los alcaldes, ¿no? Y se rasgan las vestiduras que se tienen que poner una toga para la corte. Esa es la discusión en México de la justicia, usar o no toga, ¿verdad? Cuando la problemática está ahí y no se atiende. Y ahora que se quiere llevar la justicia al interior de las comunidades, de los estados, Sí, cuando sí, ahí hacer la justicia ahí no, hay veces que ni se puede aparecer en las comunidades. No, y además, pues, oye, esa no es la función de la corte, o sea, andar en las comunidades con circo y una carpa y llevar, o sea, la corte no tiene que ir a ninguna comunidad, hombre, ese es un absurdo, esa es una narrativa construida desde el oficialismo para vender esta idea de la justicia social de Benito Juárez, es una idiotez, hombre, la corte lo que tiene que resolver son las violaciones a la Constitución, con seriedad y con responsabilidad. Vamos a hacer unas caravanas para llevar a la corte a los pueblos, por Dios. Entiendo que es una narrativa perversa, ¿no? Y que pues muchas personas lo podrían ver como algo que tiene un beneficio, pero hombre, eso no es la función de la corte. La corte no es una carpa ni es un circo, es un contrapeso del ejercicio del poder para vigilar que no se violen los derechos humanos en México, ¿verdad? Esa es su función, ¿verdad? Yo no sabía que había que andar por todo el territorio recorriéndolo como si fuera un circo, pero parece que ahora sí, ¿no? Esa es lo que se quiere hacer con la corte. Pero bueno, como bien dices, esa es la discusión que se tiene cuando el otro tema se está abandonado, que es cómo resolvemos el crimen que está matando alcaldes, y no nada más alcaldes, porque tiene mucha visibilidad cuando se mata un alcalde, ¿no? Pero pues, ¿dónde están también la visibilidad de los miles de ciudadanos que son asesinados impunemente, ¿no? Yo también te diría, ¿verdad? No aparecen en las primeras planas, pero también ahí están esos números de los homicidios que no han bajado sustancialmente, Jonathan. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días, le saluda Edson Pérez y preguntarle, con acciones concretas, ¿por dónde deberíamos de empezar a reforzar la seguridad en los municipios? Y además, ¿cuáles podrían ser los municipios que, bueno, podrían preocupar más en el caso de San Luis Potosí, ahora que sabemos que, pues bueno, se busca blindar los límites territoriales con estados como Aguascalientes, Nuevo León y Zacatecas? Pues mira, en los municipios, mira, los municipios no tienen en la cuestión una función en términos de policía, lo que les corresponde es una acción preventiva, ¿verdad? Eso es lo que les corresponde. Luego también queremos que los municipios hagan una serie de cosas en materia de seguridad que no les corresponde, ¿no? Entonces, yo te diría que se debe enfocar en acciones preventivas, ¿no? Tenemos una cifra negra que es el 95% de los delitos no se denuncian. O sea, habría que buscar mecanismos para la denuncia, yo te diría. Segundo, acciones preventivas, como bien dices, en los lugares donde hay focos rojos, ¿cómo se puede prevenir? Para que no estemos hablando de homicidios de alcaldes, ¿no? Acciones preventivas en el crimen, pues hay mucha tarea que se puede hacer, hay mucho trabajo que se puede hacer en las comunidades, con los jóvenes, con el esquema de denuncias, y los municipios donde pudiera haber, ya lo hemos platicado aquí, pues el que tiene que ver con la colindancia en Zacatecas, pues ahí en el rumbo de Salinas hay una presencia del crimen importante, en el trasiego hacia Matehuala también, y en la parte huasteca, pues tienes tres puntos donde hay de diferente manera se presenta el riesgo, pero pues que tendrías que atender, ¿no? Los 3 puntos me parece que son importantes, ¿no? Estas 3 colindancias, la que tiene que ver con Matehuala, la que tiene que ver hacia la Huasteca y la de Salinas y Zacatecas, me parece que son los 3 puntos importantes que habría que prevenir, ¿no? Pues ahí están las dos caras de esta moneda de la seguridad y la violencia que se vive en este país y que bueno, habrá que ver en qué momento cae la moneda en los próximos meses o semanas. Gracias siempre, licenciado. Gracias, Jonathan. Gracias, Edson. Que tengan una excelente mañana. Nos comunicamos la semana que entra. Buenos días. Hasta la próxima, que tenga buena mañana.